primero hay que ver toda la parte, del texto, pues hay que leer, ¿verdad? Hay que leer, hay que bien el caso, la información que se nos presenta, ¿verdad? Y hay que saber clasificar las cosas. Primero, encontrar factores etiológicos, ¿verdad? Ver la evolución de la enfermedad, o sea, que ahí el paciente le dice hace tanto tiempo me dolía de esta manera, ahora me duele de esta otra manera, pasé de esto a este momento. Y esa evolución, pues por lo que hemos estado hablando ahorita, pues es bien importante, porque, por ejemplo, para poder definir entre un desplazamiento discal sin reducción agudo y crónico, pues la evolución del problema es importante. Perdón, el dolor, el paso de la contracción muscular a un dolor muscular local también es importante la evolución. ¿Verdad? Cómo se ha ido desarrollando. Entonces, algunas patologías necesitan de que sea planteada la evolución como tal. Y también hay que ver los signos y los síntomas, ¿verdad? Nuevamente, hay tres cosas en común que tienen todas las patologías, ¿verdad? El primero es el ruido, el segundo, ¿verdad? El segundo es el rango de movimiento del paciente, ¿verdad? Y el tercero, que es el dolor, ¿verdad? Entonces, si nosotros en un caso clínico hablan acerca de ruido, pues entonces hay un problema articular de por medio, porque los músculos no generan ruido, ¿verdad? Entonces, si ustedes oyen, ¿verdad? Si ustedes oyen sale de que hay un ruido de por medio, entonces tienen que comenzar a pensar en problemas articulares, ¿verdad? Dolor, pues ya saben, ¿verdad? Los músculos duelen más que tienen más probabilidad de dolor que la articulación temporomandibular. Y si la articulación temporomandibular duele, lo que duele son los ligamentos, las inserciones de los ligamentos y el tejido retrodiscal, no el ensamblaje condilodisco o el hueso por como tal, ¿verdad? Entonces, entonces ustedes tienen que ir viendo. Y en cuanto a los movimientos mandibulares, pues los movimientos pues tienen que ser normales. Si se encuentran limitados, pues había que explorar un poquitito para determinar si es articular o muscular, ¿verdad? Entonces, pero hay que más o menos verlo. Entonces, cuando yo tengo la información, pues yo tengo que, como yo les mencionaba, ¿verdad? Los signos y síntomas en común son ruido, limitación de apertura y dolor. Es como la calentura, ¿verdad? O el dolor de cabeza en las patologías. O sea, casi que el 70% de las patologías, 80% de las patologías, pues tienen un componente de fiebre o de dolor de cabeza. Entonces, tal vez no sea ese los puntos donde yo me tengo que guiar, porque van a confundirme mucho más entre todas las enfermedades. Entonces, yo tengo que saber detectar elementos clave, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos que yo me tengo que fijar para poder decir, es esto, es aquello, ¿verdad? Entonces, para poder hacerlo. Entonces, como ya tengo toda la información reunida, entonces yo conozco la clasificación en cuanto a su descripción y en los puntos claves, entonces yo ya me puedo ir al caso como tal y empezar. Primero, tengo que definir si el problema es articular, muscular o combinado, ¿verdad? La mejor manera de saber si es articular o muscular, ya les acabo de decir, el ruido es lo más común que hay, ¿verdad? El ruido, ¿verdad? Y eso es articulación, ¿verdad? Entonces, si ella presenta ruido más otras componentes, pues ya puedo yo pensar de que es un combinado, porque hay solo músculos. Si en el caso dice, duele en tales lugares y tales lugares, ¿verdad? Pero no hay mayor descripción de otros signos y síntomas, pues no hay ruido. Entonces no es articular, es muscular solamente. Entonces ahí es donde ustedes tienen que ir jugando, la verdad. Entonces después, cuando ustedes ya tienen toda esa información y saben si es articular o muscular, pues bueno, hay que comparar los signos y los síntomas con las clasificaciones y de ahí salir. Entonces les recuerdo de que un caso clínico pueda que no tenga solamente una patología, puede ser que tengan dos o puede ser que tengan tres. Por decirles algo, puede ser de que tenga dolor muscular local y tenga osteoartritis, por decirles algo, osteoartrosis. O puede ser que tenga bruxismo, colapso de la oclusión y desplazamiento discal anterior. Puede ser. O sea, no es solamente una cosa. Entonces, y ahí viene el reto, porque ustedes tienen que saber identificar
Y cuando ustedes se pongan a ver qué puede ser esto, qué puede ser aquello, ustedes puede hacer que haya signos y síntomas que les sobre, ¿verdad? De la lista que ustedes ya tienen como para poder establecer una diferencia. Entonces, ahí donde ustedes como investigadores astutos van a decir, hey, aquí están estas dos o tres cosas que me sobran. ¿Será otra patología? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Entonces ahí ustedes tienen que ir viendo y van detectando. Bueno, vamos a hacer el primero, ¿verdad? Entonces, el primero, pues ustedes ya lo habían visto, ¿verdad? Entonces, en el primero, ¿verdad? En el primero, y aquí tienen, ya lo leímos, estudiante de femenina de 20 años, acude a consulta por dolor muscular generalizado en el lado izquierdo de la cara, acentuado durante la masticación desde hace una semana. O sea, que ya tiene su cachito de tiempo, ya tiene unos días de tenerlo. Al comenzar el problema, la paciente indicó que lo había tenido en otras ocasiones coincidente con el periodo de exámenes de la universidad. Ya lo hablamos también. La paciente no refirió modificación en la oclusión, pero manifestó que el dolor le limitaba la apertura de la boca. No puede abrir bien la boca. Ok. Durante la exploración clínica se observó dolor a la palpación en los músculos tales y tales. La apertura mandibular como era 22 milímetros. El examen del ATM fue negativo para dolor o ruido. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir aquí? Que aquí no hay articulación de por medio. Entonces, la limitación de la apertura, ¿verdad? Y el dolor es netamente muscular, ¿verdad? Entonces, ya no tengo por qué complicarme yo. Ya no tengo yo por qué complicarme de estar buscando clasificaciones articulares, ¿verdad? No existe otro dato significativo en la historia o exploración clínica. ¿Eso qué significa? De que si en la lista de signos y síntomas que tiene la clasificación mencionaba 7, pero yo solamente en el caso mencionan 4, pues ya no hay más, pero eso no significa que no lo sea, ¿verdad? Ustedes tienen que tratar de encajar en la mejor clasificación que puedan, y la mejor categoría diagnóstica que ustedes puedan encontrar, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Factor etiológico está en amarillo, ¿verdad? La evolución en azul, y el verde, los signos y los síntomas, ¿verdad? Me faltan, abajo no lo pinté, ¿verdad? Lo de la apertura, pero ahí también hay verdes, ¿verdad? Entonces, aquí ya puedo encontrar que es muscular, ¿verdad? Ya estoy claro de que es muscular. Entonces, ¿cuál era aquí está la identificación de signos y síntomas durante la exploración? Ahí están, en otro color. Entonces, ¿qué va a terminar siendo todo? Pues, ¿qué familia es? Pues solamente es muscular, no es articular. Análisis según clasificación que nos da, dolor muscular local. ¿Por qué? Porque ya lleva una semana. La evolución era importante. ¿Ya? Entonces el dolor muscular local es era el que me estaba haciendo que abriera poquito y que hubiera dolor. ¿Ya? Doctor, disculpe, también como dice que está asociado, puede ser asociado al estrés, donde dice periodo de exámenes de la universidad. Sí, sí. Ahí es donde ustedes tienen que relacionar. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, vean cómo lo fuimos llevando. Primero, buscamos factor etiológico, después evolución, después de descripción de signos y síntomas que el paciente me dice, y después la descripción de signos y síntomas que yo encontré bajo la exploración clínica. Porque hay algunas cosas que el paciente me puede decir y otras cosas que yo tengo que salir a buscarlas. Entonces, cuando yo ya tengo toda esa información, ¿verdad? Entonces yo ya tengo que ver si es solo muscular, solo articular o son ambos. O sea, cuando son ambos significan que hay 2 patologías o 3 patologías, ¿verdad? Y después ya tengo que clasificar, tengo que ir a ver, porque sobre todo el muscular no es problema, porque solamente es una categoría para los trastornos de los músculos masticatorios, pero si está involucrada la articulación, pues hay problemas mecánicos, inflamatorios y alteraciones, ¿cómo se llama? Alteraciones del desarrollo. ¿Verdad? Eso, alteraciones del desarrollo, ¿verdad? No me acuerdo. Entonces, quiero ver, ya me fue. Alteraciones del complejo, incompatibilidad estructural es la cosa. Ahí es donde yo tengo que especificar y ahí yo saldré con mis resultados. Ok, les voy a dejar este caso clínico,
que está acá y les voy a dar 15 minutos, 10 minutos les voy a dar para que lo resuelvan. Léanlo y después nos ponemos otra vez. Yo voy a cerrar mi cámara. Yo voy a cerrar mi cámara, ¿vea? Pero voy a estar voy a estar oyéndolos, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Pero ahí está el caso. Después lo vamos a resolver. Pero ahorita léanlo, tienen 10 minutos, son las 2:12 en mi reloj. A las 2:22 vamos a volver otra vez. Y ahí vamos a volver a hablar.
Ok, muchachones. Ajá, digan. ¿Qué vieron? Que es crónico, ¿Ah? que dice que es 6 meses, puede ser crónico. Vale, vámonos por el orden. Vámonos, hablamos de factores etiológicos. ¿Cuál es el factor etiológico? Estrés, doctor. Estrés. Ok. Ajá. ¿Qué más? Para función, Doctor, yo Ajá. creo que podría ser para función ya que tiene desgastes. yo creo que podría ser ambos. Ok, es que pueden haber varios. Recuerden que puede haber uno detonante, puede haber otro perpetuante. O sea, factor etiológico como tal no es algo, no es algo como definido causa y efecto, ¿verdad? Sino que pueden haber varias cosas funcionando de distintas maneras para poder hacer esto. Ajá. Vaya, evolución. Ya lo mencionó Eduardo, porque lo dijo, de que era crónico. ¿Por qué dijo que era crónico? Porque ya lleva 6 meses. Porque ya lleva 6 meses, correcto. Vaya, entonces, ¿qué cosas les refiere el paciente a ustedes? Dificultad a la apertura, doctor. ¿Ah? Dificultad a la apertura. ¿Qué más? Dolor Doctora, muscular. ruidos y dolor a la palpación en la ATM derecha. Vaya, hagamos una cosa. Cuando vayan a hablar, levanten la manita para que así pueda ir viendo. Vaya, así voy viendo yo. Carmen, ¿qué piensas tú? Esmeralda del Carmen. Esmeralda, es que tenía partido. Aquí, ajá. Vaya, presencia de ruidos y dolor a la palpación de la ATM derecha. También manifiesta una ocasional sensación de tensión en los músculos de la cara y porque la sintomatología es recidivante. Vamos a ver, Juan José. También, doctor, podemos ver lo que es la dificultad en la apertura, menciona ahí, y un clic simple doloroso en los primeros milímetros de apertura. Pero ahí ya me estás confundiendo con lo que tú encontraste. Estamos hablando lo que el paciente te dijo. ¿Ya? Vaya, cuando vayamos pasando, van quitando la manita y vamos siguiendo. ¿Ya? Melanie. Buenas tardes, doctor. El paciente dice que tampoco tiene ningún historial de trauma. Ajá. Laura. Sería la sensación de tensión en los músculos de la cara. Uh-huh. Ok. Vaya, entonces ahora, ¿qué signos y síntomas encontraron el observador encontró? Vamos a ver, Santos, Anabel. Buenas tardes, doctor. Ajá. Bueno, el clínico encontró desgastes oclusales en los dientes. Ok. Stephanie. Hola, también el clínico se fijó que no podía abrir bien la boca y había dificultad de apertura con el clic, algo doloroso. Clic simple. Ok. Gerardo. También él encontró que habían dolores musculares en el macetero derecho, en el temporal izquierdo y derecho, y en el esternocleidomastoideo derecho. Ok. Jacqueline. Ruidos y dolor a la palpación en la ATM derecha y dice que él manifestó una ocasional sensación de tensión en los músculos de la cara y el clínico los dientes mostraban desgaste en los caninos y dientes posteriores. Ok, Justin, ¿ibas a decir? Ya lo dijeron, Doc. Ya lo dijeron. Va. Bueno, ahí vamos a dejarlo ahorita para poder ver. Entonces reconozcamos a ver qué es lo que hay. Recordemos los colores, ¿verdad? Espérense, no se ajoloten, espérense. Oh, ya. Cuando uno va a hacer este tipo de diagnósticos es bien importante tener claro, ¿verdad?
tener bien claro cómo va la cosa. Recordemos, amarillo es etiología, ¿verdad? El azul es el verde. Evolución. El azul era evolución y el verdecito eran los signos y síntomas que encontraron, ¿verdad? Así vamos. Entonces, que les dijo el paciente, perdón, y los clínicos. Entonces, ahí vamos viendo diferentes cosas que tenemos que tomar. Ahora, la pregunta que tenemos que ver acá es la siguiente. ¿Es articular, es muscular o es combinado? Para mí es articular porque menciona, ¿verdad?, que al momento de la apertura hay un sonido que es el clic, entonces podríamos clasificarlo como articular porque si fuera muscular, no presentaría, ¿verdad?, este sonido o ruido. Daniela. Buenas tardes, doctor. Yo creo que es combinado porque presenta ruido y también presenta dolor a la palpación. Es correcto. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ajustar un poquito tienen que ajustar un poquitito las orejas, ¿verdad? Bueno, los ojos en este caso, ¿verdad? Que están leyendo el caso, porque sí hay indicios de ruido, pero también hay dolor a la palpación. Entonces, eso puede representar un poquitito puede representar, cambiar de lugar porque me está dando mucho reflejo. Entonces, eso puede representar un problema. ¿Qué pasó, Eduardo? También decía en el folleto que cuando solo es la muy articulación, por ejemplo, no iba a haber dolor porque no estaba inervado, pero ya cuando es músculo, ahí sí ya se iba a presentar dolor, entonces sí podría ser combinado. No, realmente puede haber dolor, realmente puede haber dolor en la articulación, recordemos, porque que las inserciones ligamentosas pueden doler o el tejido retrodiscal puede doler, ¿verdad? Entonces, por eso es de que duele, por eso si ustedes revisan el folleto, la sinovitis duele, porque toda la membrana sinovial está asociada a la cápsula articular, y la cápsula articular es parte del aparato ligamentoso, ¿verdad? Y el tejido retrodiscal que también duele. También se refiere a que el dolor es referido a músculos del cuello. Sí, puede haber también, ¿verdad? Recordemos una cuestión. El ser humano se comporta como una cadena muscular, ¿verdad? Entonces, se habla bastante de que una buena alineación en la espalda, pues también tiene una buena alineación muscular un buen funcionamiento muscular de la espalda, tiene que ver con un buen funcionamiento del cuello y después con los músculos masticatorios. Si hay un músculo más pando en la espalda, pues créanme que lo van a sentir en el resto, en el cuello y en los distintos lugares, porque como todo está encadenado, entonces todo va agarrando, en lugar de estar así, uno queda más acá y otro queda, o sea, y ahí se empieza, como dirían comúnmente, a desvielar al paciente. Ya vi que aquí está más. Ok, entonces, eso puede ser. Vamos a ver. Entonces, si es combinado, entonces aquí hay que tirar dos diagnósticos. El primer diagnóstico es el articular y el segundo diagnóstico es muscular, ¿verdad? Entonces, pero empecemos por el más fácil. ¿Cuál es el muscular? A ver, Estefan. Yo opino, doctor, que en el muscular podría ser un dolor muscular local. ¿Por Y, qué? ¿Por qué? Porque, bueno, como dijeron mis compañeros, ¿verdad? Hay un dolor a la palpación de los músculos. Entonces, y aquí pues en el diagnóstico pues dice eso, ¿verdad? Que él siente dolor a la palpación de los músculos. Y también porque aquí también dice de que, permítame, también dice de que el paciente, o sea, se le dificulta lo que es la amplitud de los movimientos mandibulares. Entonces, ajá. A ver, Marvin, ¿por qué? Yo pienso diferente, doctor, y opino que podría ser dolor miofacial porque se puede observar como un dolor referido que se mira en este tipo de padecimiento. ¿Referido de dónde para dónde, hijo?
porque él menciona que le duele inicialmente como el área del ATM, pero también tiene dolor hasta en el esternocleidomastoideo, los músculos del cuello, entonces se refiere al dolor. Esto es bien interesante lo que acaba de decir Marvin. Estás equivocado en la percepción. O sea, pero es bien importante esto para que no les pase. Una cosa es lo que el paciente les diga a ustedes y otra cosa es lo que ustedes encuentran en el examen clínico. El paciente les puede decir, pero recuerden que el paciente, y esto está sujeto a interpretación, si el paciente culturalmente no es muy bueno o el paciente tiene problemas para definir o alguna cosa, les va a decir que le duele algo. Entonces, pero el examen clínico, cuando el dolor referido es realmente referido, lo van a encontrar en el examen clínico, no lo van a encontrar en lo que el paciente les diga. Entonces tiene que haber dentro del examen clínico algo que les diga que apreté acá y me dolió acá. En el examen clínico, no en lo que dice el paciente. El paciente les puede decir un montón de cosas que lo pueden desorientar. O sea, ustedes lo toman en consideración, sí, pero no es el elemento que nosotros nos debe de guiar exactamente. Entonces sirve como para ubicarnos, ¿verdad? Entonces, porque ustedes ya no se van a buscar cerca de acá, pero cuando ustedes se van a buscar cerca de acá y apretan algún lugar y ahí el paciente le dice, doctor, cuando me apretó me dolió por acá, eso es referido. ¿Ya? Entonces, doctor. Ya, espérame, ya vamos, Marcos. Entonces, aquí viene la cuestión. El dolor referido como tal, para poder establecer, es bien común encontrar que el dolor miofacial, que puedan confundir la categoría del dolor miofacial con la categoría del dolor muscular local y de la cocontracción protectora. Entonces pueden confundirlo como que uno puede ir a otro. ¿Por qué? Porque vamos a estar seguros que miospasmo no es, porque el miospasmo es algo grande que el paciente van a sentir y tendría que haber algo de maloclusión. Pero es bien común confundir uno con el otro. Pero nuevamente, la categoría de dolor muscular local y de cocontracción protectora, están más relacionadas con el historial y el dolor miofacial con el examen clínico. Ahí es donde tienen que encontrar todas las cosas. ¿Ya? ¿Qué ibas a preguntarme, Marilis? No, nada. Quizás la confusión entra en que cuando hablamos de dolor miofacial, normalmente dice que acompaña comúnmente a los trastornos temporomandibulares. Quizás a eso se refería el compañero, no en sí a que sea el dolor referido. No tiene nada que ver con o sea, es una confusión muy común que siempre la veo en lo que pasa en los años, ¿verdad? Entonces, de todo lo que estoy dando, por eso voy separando, ¿verdad? Entonces, es importante analizar bien lo que el paciente nos dice a veces, porque como les digo, el filtro que uno tiene que pasar con lo que el paciente dice, a veces es bien subjetivo, pero el examen clínico nunca va a ser subjetivo. ¿Verdad? Es el más objetivo porque lo estoy aplicando yo con criterio. ¿Ya? Entonces, cuando en el examen clínico, si ahí se menciona la característica del punto gatillo con la referencia del dolor, ahí va. ¿Ya? Entonces, ahí sí. Pero si el paciente ahí sí lo puedo relacionar con algo que el paciente me diga. ¿Verdad? Pero media vez yo no compruebe lo que el paciente me dice, entonces ahí sí puede estar sujeto a una interpretación ambigua. ¿Qué pasó, Estefan? Bueno, así como se estaba diciendo, yo creo que lo que dijo mi compañero Marvin, un dolor miofacial, yo creo que él nos dijera quizás en estas cosas clínicas que quizás nosotros también pudimos sentir como unos nódulos, ¿verdad? En el momento de la palpación, pero en cambio aquí no nos dice nada. Entonces, si digamos fuera una contracción, no, porque ahí nos dice que hay un dolor en la palpación. En cambio, en el dolor muscular sí hay un dolor en la palpación. Y una de las diferencias con el otro, con el dolor miofacial, es que podemos sentir como unos nódulos en el momento de la palpación. Eso es bien interesante. Esa parte es bien interesante porque
porque si ustedes a veces uno tiene las categorías puestas en la cabeza, ¿verdad? Y uno ahí está, ¿verdad? Que tiene que tener esta y estas características, pero a veces uno no lo encuentra, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen una lista de 7, pero solo encuentran 4. Entonces ahí ustedes se quedan. Entonces, ¿será o no será? ¿Cómo irá? ¿Verdad? ¿Cómo estará? Entonces, pero traten de, porque hay gente que aparecen ciertos signos y síntomas y a otra gente que no le aparecen todos, ¿verdad? Entonces, escribir un caso clínico como el que estamos viendo acá, pues esto es algo hipotético que yo he hecho. Entonces, y probablemente ocupe de las 7 cuestiones, ¿verdad? Solamente ocupe 4. Si no las mencioné, porque no las tiene, porque no las encontré, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber interpretar dentro de lo que hay, ¿verdad? Por eso son importantes los elementos claves, porque los elementos claves que uno tiene que buscar dentro de de la tipificación que ustedes tienen que hacer, pues en esos elementos claves, ustedes van a ir logrando separar un poquito mejor las cosas, ¿verdad? Entonces, si ustedes no lo ven en el caso clínico, ¿verdad? Porque no se menciona. Entonces aquí yo no he hablado en ningún momento de nódulos, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya está claro de que no se va, ¿verdad? Natalia. Doctor, yo también concuerdo con el diagnóstico que dio mi compañera Stephanie de dolor muscular local, aparte de las características que ella dio, también por el tiempo, ¿verdad? Porque allí dice que, sin embargo, ha presentado síntomas la última semana. Esto ha sido como durante los últimos 6 meses, o sea, no ha sido constante, pero sí se ha ido y ha vuelto, se ha ido, vuelto, y por eso para mí es un dolor muscular local. Sí, definitivamente el dolor va y viene, ¿verdad? Es cíclico, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo importante no es cuándo fue la última vez del dolor cuando vino, sino que lo importante es desde hace cuánto lo estoy sintiendo. Y en ese caso son 6 meses y es crónico, ¿verdad? Es crónico. ¿Ya? Entonces, al ser crónico, pues ya uno tiene un indicio de que puede ser un dolor muscular local de una manera, porque pues si no presenté nódulos y al examen clínico no hubo cuestión de referencia, pues no hay cuestión, aquí nadie me está hablando de cefaleas temporales, confundirse con cefaleas temporales que me duele la cabeza por acá y nadie está diciendo nada de eso, pues entonces realmente no es dolor miofascial. Entonces, si no es dolor miofascial y no encontré algo tan severo como el mioespasmo, ¿qué es? Es que así es como tienen que ir manejando la información, porque ustedes van descalificando o apartando lo que realmente no es. Ustedes lo van, este no es, aquí no se menciona, esto no es, ¿verdad? Y ustedes solo se van quedando con lo que más les suena, ¿verdad? Porque así se diagnostica. O sea, den gracias que nosotros no somos médicos que no estén estudiando medicina interna, que se tienen que aprender como 300 enfermedades, 400 enfermedades. Imagínense cómo tendría que ser. Entonces, ¿cómo creen ustedes que hacen los médicos cuando tienen que aprenderse tantas enfermedades? Pues si tienen elementos claves, ¿verdad? Tienen elementos claves y a partir de los elementos claves van haciendo los descartes. Entonces, este lote de 100 enfermedades se me van porque esto no tiene. Y así van hasta ir llegando, ¿verdad? Que esa es la manera en que uno tiene que irse moviendo. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de encontrar esos elementos claves. Ok, entonces ahora el articular, ¿para dónde nos vamos? Stephanie. Doctor, yo pienso que con el articular no sería una DDA con reducción, porque desde el momento en que está diciendo para mí DDA con reducción, porque desde el momento que dice que ese pacientito muestra como un ruido tipo clic, entonces desde ahí, a partir de ahí, siento que es una DDA con reducción, ya que al presentar ¿cómo se llama? Este sonido de tipo clic lo presenta doloroso y se da como en los primeros milímetros de apertura.
Bueno, tanto como que en el momento en el que sucede, bueno, es para el registro, pero lo que nos debe interesar es que hay un clic y que es doloroso. Eso significa que hay un problema, ¿verdad? Y es que es de tipo combinado, de ambas cosas. Sí, serían ambas cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí va. Y ahí donde nosotros podemos ver, ahí está el resto de lo que el paciente, lo que nosotros encontramos en la exploración y qué podría ser entonces. Entonces, es un desplazamiento discal con reducción con un dolor muscular local. Entonces, vean cómo fuimos discriminando la información, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante. Esto es lo interesante del caso clínico, ¿verdad? Lo interesante, me voy a salir ya de esto. Dejar de presentar y ya nos vamos para acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante del caso clínico. Cómo yo voy desarmando las partes para ir sacando la información. Y han ido saliendo cuestiones, ¿verdad? Que nos pueden llevar, ¿verdad? Nos pueden llevar a encontrar información o quitar información, ¿verdad? Nuevamente, o sea, es bueno, por ejemplo, la parte que estábamos hablando con respecto a lo que Marvin estaba diciendo, ¿verdad? Y es sumamente importante definir la parte de lo que el paciente me dice versus lo que yo encontré en el examen clínico. Por eso separé examen clínico, ¿verdad? Con lo que el paciente me dice, ¿verdad? Porque yo verifico una cosa contra la otra, ¿verdad? Entonces, en muchos momentos hay información que solo el paciente me puede dar, por ejemplo, la evolución. Eso es algo que el paciente solito me lo tiene que decir, ¿verdad? Yo no tengo manera de saberlo, pues si el paciente no me lo dice, pues no tendré manera. Pero hay datos que solamente el paciente me puede decir. Entonces yo ya los tomo en consideración y ya para el examen clínico ya vengo yo y yo ya lo puedo empezar a analizar y ya puedo ordenar la información. Entonces yo tengo que ir separando. Bueno, ¿cómo fui separando primero? Primero con factor etiológico, ¿verdad? El factor etiológico yo busqué cuál era. Después, que ahí se vio bien claro, ¿verdad? Sobrecarga de trabajo, ¿verdad? Después ya entré yo a ver la evolución, decía que hablaba de un tiempo, de la última vez, pero desde hace cuánto viene. ¿Verdad? Entonces, ahí es importante ver la relación, ¿verdad? Que ha pasado múltiples veces, la última vez fue hace una semana, pero viene desde los últimos 6 meses. Entonces, ahí ya me va dando un aspecto de cronicidad que me pueda ayudar para poder definir. De ahí viene lo que el paciente me dice y después viene lo que porque ahí se mencionaba también de desgaste y no sé qué, ¿verdad? Entonces, el desgaste, pues el paciente se lo puede ver porque se cepilla y se ve los dientes se ve los dientes cuando se cepilla. Ey, aquí tengo más desgastado. Son relaciones que el paciente puede hacer. Y hay algunas relaciones que el paciente puede hacer y que son acertadas, pero hay otras que el paciente está disparado, pues están pensando en otras cosas que no tienen que ver del caso. Entonces es el examen clínico mío el que me permite a mí discriminar qué información de la que me da el paciente es relevante y qué información no lo es, ¿verdad? Para después llevarme y ya empezar a clasificar todas las cosas. Entonces cuando yo ya tengo todo armadito, ¿verdad? Yo tengo todo armadito, entonces yo ya puedo sentarme, ya me puedo sentar yo a ver. ¿Qué pasó, Estefan? Cuando se dijo, bueno, cuando mi compañera Joana dijo sobre que era una DDA con reducción, también, bueno, como aquí decía que había como un clic, ¿verdad? Un sonido. En cambio, nosotros no podemos escuchar un sonido, ¿verdad, doctor? Cuando es sin reducción. Porque aquí en el documento no menciona que hay un sonido, un clic, ¿verdad? Se menciona en sin reducción, claro que puede haber un ruido. También. Claro, y de hecho en el sin reducción crónico puedes encontrar crepitación. Hasta crepitación puedes encontrar. Clic o crepitación, ¿verdad? Entonces, un desplazamiento discal anterior es un problema mecánico, ¿ya? Un problema mecánico del ensamblaje condilodisco. Entonces, la mayor manifestación de que hay un problema mecánico dentro del sistema estomatognático es, dentro de la articulación temporomandibular, es el ruido. Tenés que encontrarlo.
Lo que pasa es que el ruido se te puede comportar de distintas maneras. Y fíjate bien aquí, por eso agregamos ruido con dolor. ¿Ya? Hay un ruido doloroso. Entonces, un ruido ocasional, entonces ustedes pueden estar haciendo un examen y pueden de repente ¡plac!, sentir el ruido. ¿Verdad? Entonces, uno le puede preguntar, ¿y este ruido aquí usted lo siente? No, doctor. No lo sintió. O sea que el paciente no está pendiente de eso. Por lo tanto, podemos catalogar que es algo ocasional, porque si el paciente estuviera pendiente y le diera sí, es porque lo ha oído otras veces antes. ¿Verdad? Hay que saber jugar un poquito con todo, pero esas son cosas que vamos a ver el otro ciclo en diagnóstico preclínico, no es ahorita el punto, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que uno tiene que ver, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya tiene todas estas cositas, ya es como que más fácil empezar a agarrar lo que me aprendí de las categorías diagnósticas, ya mucho más fácil, y yo ya puedo ver qué cosas encajan y qué cosas no encajan. Pero nuevamente, ustedes tienen que aprender a distinguir esos elementos claves dentro de la clasificación. Yo puedo decirle cuáles son los elementos claves a ustedes. De cierta manera, lo he ido haciendo en el labor anterior y lo he estado diciendo ahorita. Pero creo que para razones importantes es importante que ustedes agarren su folleto y ustedes empiecen a ver un cuadro y saquen toda la información por cada una como cuadro comparativo y saquen qué es lo que uno tiene que el otro no. ¿Ya? Todo les va a decir dolor, todo les van a decir apertura, todo les van a decir ruido, aquellos que les compete ruido, pero puede haber algo por ahí en las etiologías, en las evoluciones, en los signos y en los síntomas que les puede decir algo, les puede dar una información diferente, ¿verdad? Que tal vez si ustedes la logran detectar dentro del caso, entonces eso puede ser clave para poder definirlo. Entonces, es de ser un poquitín cuidadoso con esas cosas, ¿verdad? Para poder ustedes puedan definir, ¿verdad? Bueno, se nos fueron las 2 horas y eso sería todo. Yo ya no tengo fecha, perdón, para poder darles a ustedes. No tengo fecha. El doctor Rendero se va a comunicar con ustedes y les va a decir cuándo va a hacer el examen. No tengo idea, ¿verdad? Y esto sería todo por la unidad. Ya no creo que ya no hay más tiempo. El doctor Renderos tiene que comenzar con las unidades que quedan pendientes y eso sería todo. Así que quedamos pendientes y bueno, y al final, ¿cuál era el diagnóstico? Si ahí lo puse de desplazamiento discal anterior con reducción y dolor muscular local. Ahí abajo salió. Ok, entonces eso sería todo por esta unidad y cualquier cosa, ahí estamos pendientes. Bueno, pasen buena tarde. Doctor. Bueno, nos vemos. Feliz tarde.